esto que está pasando hoy es un buen ejemplo del nuevo tiempo del INEFOP. Y creo que esto es una muy buena cosa. El hecho que el INEFOP tenga un plan estratégico aprobado unánimemente por representantes empresariales, de los trabajadores, del gobierno, me parece que no solamente es bueno por lo de tener un plan estratégico, que es fundamental para cualquier organización, sino que es bueno también por la forma en que se ha elaborado y por el contenido que es el resultado de ese plan estratégico. Por tanto, en primer lugar, la satisfacción, las felicitaciones. Entre los objetivos que nos planteamos en este tercer gobierno del Frente Amplio era aumentar la participación social y hacer cambios radicales, importantes, en este Instituto de Formación Profesional, que es fundamental para el país. Y cuando empezamos a dialogar para construir esa estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo, que hoy ya no es una estrategia ni del Ministerio ni del Gobierno, ya es una cuestión nacional, porque no solamente ha tenido la aprobación formal de este instituto multipartito, sino que además ha tenido la aprobación en el INACOP, en el BPS, a nivel de los partidos políticos que tienen que ver con legislación del trabajo y seguridad social, en las comisiones parlamentarias, en la sociedad. Las cosas que a través del grupo asesor del Ministerio de Trabajo, que integran unos 25 referentes provenientes del mundo empresarial, del mundo sindical, de la academia, de organismos internacionales como la propia OIT acá presente, y que ese grupo asesor, que es un grupo informal de reflexión, definiera las primeras acciones que ya están en marcha acerca de esta estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo. Yo creo que es un buen ejemplo, articulado con lo que viene haciendo el INEFOP, el nuevo INEFOP, de cómo podemos seguir avanzando en el país. Creo que en estos nuevos tiempos todos debemos ser autocríticos. Creo que la autocrítica no debiera ser solamente un tema del gobierno, que nos equivocamos. Y lo mismo creo que sucede con la memoria. Ver cómo valoramos, por ejemplo, algunas cosas que hoy informaba Marita acá, en el informe inicial de la evolución del trabajo y del salario. Porque creo que si dejamos de lado alguna memoria y algunos hechos, como se decía cuando yo era chico, que hace mucho tiempo, podemos estar más condenados a volver al pasado. Creo también que este nuevo tiempo nos está marcando algo que, sin estar previsto, el Lechuga resolvió en el acto, que fue invitar a que Wilson subiera a la mesa y hablara. Aclaro que sin consultarme, además, por la duda. Pero... Y está bien, y está bien. Porque este también es el nuevo tiempo donde estamos buscando universalizar el trabajo y la educación. Entre otras cosas, a partir de lo que decía Fernando, eso de que hoy un niño de 5 años en tecnologías es habitual que sepa más
que un mayor de 50. Como cuando yo le pregunto a mi nieta cómo se hace tal cosa en el celular o en la tablet. Y ya no hablo de más de 50, hablo de más de 60. Y creo que estas cosas nos llevan a pensar en esta nueva situación, donde es imprescindible universalizar el trabajo y la educación dialécticamente interrelacionados. Y creo que en ese camino, cuando estamos hablando que la cultura del trabajo para el desarrollo sea un tema de los empresarios, de los trabajadores, del gobierno, de la educación pública, del INEFOP, estamos viendo que ese es un camino nuevo que empezamos a transitar en este proceso. Imprescindible para el país, en nuestra opinión. Y hemos arrancado, eso es lo otro importante. Van 7 meses de gobierno. Solo 7 meses de gobierno. Y está en marcha el Yo Estudio y Trabajo y se apuntaron 22.000 jóvenes para las primeras centenares de becas y en noviembre empiezan a trabajar, por 4ª vez. Y esperemos que el sector privado ahora con el incentivo de la Ley de Empleo Juvenil, que también reglamentamos a partir de abril, y que está marchando con más de 130 empresas que han adherido y centenares de jóvenes que están empezando a ocuparse. Que el sector privado también se pliegue a esto porque ahora hay un incentivo donde por primera vez hay un subsidio al salario para emplear jóvenes en la Ley de Empleo Juvenil, en general menores de 29 años. Y esta es una nueva oportunidad que debemos promover. Y está en marcha el primer plan piloto que hemos acordado dentro del programa concreto de la Estrategia de Cultura del Trabajo en Montevideo y zona metropolitana, en Río Negro y Maldonado, para personas de 18 a 44 años, en sectores de la construcción, el turismo y el trabajo en el hogar, para que en ese primer plan piloto ellos y nosotros podamos aprender el proceso de culminación de estudios primarios, secundarios y acreditación de saberes, hasta el mes de abril próximo. Y ahí pensamos llegar en esta primera experiencia donde vamos a estar aprendiendo unas 2.700 personas. De esas que estaban ahí en esa gráfica que vimos, que nos preocupaba, de que mostraba recién cuando veíamos que entre los jóvenes que están trabajando y que no estudian tenemos más que no han culminado el primer ciclo de secundaria que los que lo han culminado. Y al mismo tiempo estamos desarrollando convenios concretos como el que firmamos la semana pasada con la Cámara Empresarial del Turismo y con el Ministerio de Turismo para llegar a 16 pueblos del Uruguay profundo. Pueblos que a veces hemos olvidado, hemos dejado de lado, pero donde hay gente que, estimulada por algunos planes del gobierno y del propio Ministerio de Turismo, está haciendo emprendimientos que hay que apoyar. Y de ahí este INEFOP ha resuelto un programa para la formación profesional de más de 1.000 personas en estos 16 pueblos, particularmente trabajadores y empresarios, para ayudar a crear empresas y ayudar a formar trabajadores y empresarios y gerentes, y ayudar a que aprendan inglés para atender el turismo extranjero y portugués para el creciente turismo brasilero. Y eso son 16 millones de pesos, más de 500.000 dólares que el INEFOP destina específicamente a este programa, que la semana pasada se ha firmado el convenio.
Estas son cosas que estamos haciendo. Como también nos hemos preocupado y hemos dialogado para que en el proyecto de ley de presupuesto, en los artículos 705 y 708, estén incluidas propuestas que también tienen que ver con esto que estamos discutiendo. Por uno de ellos, cómo el Estado paga la deuda que tiene con el INEFOP y al mismo tiempo una tercera parte de los recursos se destinan a que el INEFOP, como ya lo viene haciendo en decisión autónoma de su consejo directivo, priorice contratos con los organismos de la enseñanza pública para continuar eso que se planteaba acá, tanto por Washington como por Fernando, de la acreditación de saberes y oficios, de la culminación de estudios, de la relación entre lo que debe hacer el INEFOP de acuerdo a sus competencias y lo que debe hacer la educación formal y no formal de acuerdo a sus competencias en el proceso de interrelación dialéctica de trabajo y de educación. Y eso son cosas que se han resuelto ahora, como se ha resuelto en el artículo 708, promover por acuerdo de consenso que se amplíen las prácticas formativas, inicialmente duplicando la cantidad de horas posibles de prácticas formativas, que era un reclamo de mejora de esta ley que reglamentamos en abril, hace solo 4 meses, pero que se ha venido aprendiendo que esa ley también debe ir siendo modificada para hacerla mejor de acuerdo a las nuevas realidades que vamos implementando. Esto implica también una campaña de sensibilización, de educación. Por eso valoramos las 226 actividades que el BPS viene haciendo en todo el país para promover la cultura del trabajo, donde los abuelos le cuenten a los muchachos de las escuelas y de los liceos y de las UTUS cómo trabajaban y la importancia del trabajo. Y valoramos que los 3 representantes sociales en el BPS hayan hecho un concurso de cuentos, del cual ya se entregaron los premios y se publicó el libro, donde empresarios de este país, trabajadores de este país y jubilados de este país cuentan experiencias de trabajo que hacen a eso que es la valoración de la cultura del trabajo que queremos seguir desarrollando. Siguiendo mejorando el trabajo decente, el trabajo digno, siguiendo mejorando el salario y las condiciones de trabajo, pero también imprescindiblemente tratando de mejorar la calidad del trabajo y algo mucho más importante, la ética y el valor del trabajo, como valor fundamental del ser humano y para el desarrollo de una sociedad. Y eso creemos que se nutre de cuestiones que empiezan a concretarse. Se ha firmado el primer convenio colectivo en la salud privada. Y ese primer convenio colectivo incluye principalmente una política formativa para los trabajadores de la salud privada. Eso es parte de la interrelación entre la negociación colectiva y la formación profesional. Y ayer encontramos una solución trabajosa, gracias a un importantísimo trabajo de los compañeros de la DINATRA del Ministerio, en el sector lácteo. Y también en ese acuerdo se incluye particularmente el tema de la importancia de la formación de los trabajadores del sector lácteo para garantizar la trazabilidad de la leche en un país que tiene firmes posibilidades de seguir desarrollando y creciendo en su industria láctea en el Uruguay. Esta es la interrelación que se va dando entre estas cosas que ustedes están haciendo, lo que hacen los trabajadores que están acá del INEFOP, que mucho valoramos y que esperemos que pronto puedan estar haciéndolo en mejores condiciones locativas porque se está en proceso de compra de un nuevo local. Pero además de eso, porque el trabajo de estos trabajadores garantiza las posibilidades de que estas cosas se interrelacionen.
Porque cuando planteamos en los lineamientos de la negociación colectiva, que la negociación colectiva, además de lo fundamental que es el salario, debía negociar sobre sistema de cuidados, sobre formación profesional, sobre cultura del trabajo, vemos con satisfacción que el primer convenio que se firma ya incluye principalmente esto, y eso es un avance importante en este camino que estamos llevando adelante. Por tanto, creo que es bueno que empecemos a tenernos confianza cuando promovemos la participación social. Graciela hablaba de la importancia del movimiento cooperativo y de su participación en la gestión pública. Y creo que un ejemplo de este año, con el nuevo Fondes, ese nuevo Fondes que ha puesto 100 millones de dólares al servicio de la micro, pequeña y mediana empresa, del movimiento cooperativo, de las empresas recuperadas por trabajadores, y que para su administración ha previsto que se haga en el INACOP y en la ANDE con participación social, entre otros, del movimiento cooperativo, y del PICNT en acuerdo con la Asociación de Empresas Recuperadas, es otro ejemplo más de cómo estamos promoviendo desde la política pública, desde acciones políticas del gobierno, la participación social en la elaboración y gestión de políticas públicas. Y lo mismo pasa cuando se decide que el Estado intervenga para canjear deuda de ANCAP por producción nacional. ¿Y qué tiene que ver esto con el plan estratégico del INEFOC? Tiene mucho que ver. Porque si no hubiéramos podido concretar el acuerdo con Venezuela, no hubiéramos exportado este año 300 millones de dólares de producción nacional, no hubiéramos podido aguantar miles de puestos de trabajo que dependen de ese acuerdo. Un acuerdo que es una decisión política de canjear deuda del Estado en beneficio del sector privado del país. En otra época, ante una crisis de este tipo, se le hubiera dicho a los empresarios, bueno, salgan ustedes en el libre mercado a buscar cómo vender sus productos. No fue esta la reacción de este gobierno. La reacción de este gobierno fue ir a buscar esa transacción para garantizar la producción nacional de leche en polvo, de quesos, de soja, de arroz con y sin cáscara, de pollos, y de esa manera garantizar trabajo y poder seguir pensando en cómo a esos trabajadores y a esos empresarios seguirlos capacitando con estas políticas para seguir desarrollando el país. Por eso trato de reflexionar en estas cuestiones que creo que, aprovechando oportunidades, nos vienen bien. El mundo empresarial, muchas veces con razón, criticaba la carencia de políticas de formación empresarial en el país promovidas desde el Estado. Esto que contábamos del acuerdo con la Cámara de Turismo o el acuerdo que hicimos con el Secretariado Uruguayo de la Lana, mejor dicho, que hizo el INEFOC, donde se están capacitando 2.500 productores y trabajadores en la producción lanera en el país. Son parte de las nuevas políticas que el nuevo INEFOC está llevando adelante. Y son parte de las nuevas políticas de considerar que el Uruguay necesita mejores trabajadores públicos y privados, mejores gobernantes y mejores empresarios. Y para eso hay que poner institutos como este al servicio del desarrollo de la cultura del trabajo. Muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo.